Esta mañana Roberto Rivero, él es director ejecutivo de FADEAC, la Federación de Entidades de Asociaciones vinculadas al autotransporte y cargas. Roberto, buen día, un placer. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Manuel? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Roberto, gracias por tu tiempo, por el Por madrugón favor. y por contarnos, si sos tan amable, qué está pasando con el impacto directo que sufre el sector del transporte de cargas de la inflación, ¿no? Suba de costos por múltiples factores que lo componen, pero contanos en base a los indicadores económicos de ustedes, cuál fue el último número que tienen registrado y en base a qué se dan las subas. Bueno, Manuel, tenemos que hablar de un récord, lamentable récord. eh, Hay que remontarnos al año 2002, cuando el índice mensual fue de un 18%, para analizar el que nos tocó en agosto, el que medimos en agosto del 2023, que llegó al 20,3%. Como vos señalabas, nosotros cuando analizamos este índice durante el mes que corre, comparamos precios oficiales de distintos rubros, que son 11. En muchos casos, las 44 cámaras que componen FADEAC nos proveen de facturas para hacer un cotejo de la realidad, más que de índices que pueden llegar a ser en algunos casos de dudosa procedencia. Y ahí nosotros todos los meses tenemos tres economistas internos que son especialistas en costos del transporte de cargas, que cotejan eso, y por mediados de mes nos juntamos con 7 empresarios de la federación y rematamos este análisis con unos 10 días antes en reuniones periódicas con el auditor de este índice, que es el jefe de costos de la Universidad de Buenos Aires. Así que es un índice que tiene un número trágico, como te decía en agosto, pero lleva un desarrollo técnico muy importante y muy desafiante todos los meses. Porque la verdad que este índice, que es una referencia en todo el país, lo cuidamos mucho de su faz técnica, pero tampoco queremos descuidar la faz real. Por eso es muy Claro. trabajoso la recolección de las facturas y de todos los componentes para que nosotros lleguemos al número. Roberto, cuando van recabando las facturas, ¿qué rubros están viendo que pican más en punta, que terminan traccionando este 20% de suba en un mes nada más? Sí, bueno, este mes el preponderante fue el combustible, ¿no? El combustible, el rubro combustible llevó el 17 y pico. Bueno, ustedes saben, no sé, se sabe que el combustible, el precio del combustible, esencialmente el gasoil 500 que consume el camión que hace transporte de cargas, tenía una suerte de precios justos y iba oscilando entre el 4,5 5% por mes. El mes pasado, esto con la devaluación se liberó y se produjo este pico del 17,5, que es el precio de combustible de surtidor. Nosotros ahí en el índice hacemos un desagregado donde señalamos que aquellas empresas agrícolas o de transporte de carga que compran, que adquieren el combustible a granel, o sea, que tienen sus tanques en los establecimientos, ese valor no fue del 17, sino fue más del 25. Eh, Esto, que puede ser un número, tiene una consecuencia en la práctica, ya que con este valor tan grande en granel, aquellos que compran granel van al surtidor. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa lo que pasa siempre. El surtidor, el combustible, la provisión del combustible de ayuda empieza a escasear. Entonces empiezan la ruptura de límites. Bueno, no hay más tarjetas para pagar, hay que pagar en efectivo, el precio varía, hay cupos. Bueno, se empieza a complicar toda la cadena. ¿Esto termina siendo absorbido por el transporte, Roberto, o se termina trasladando más temprano que tarde a tarifa de flete? Bueno, el índice tiene esa finalidad, ¿no? El índice tiene la finalidad que los transportistas cuenten con un elemento que los coadyuve a fijar con sus dadores de carga la tarifa. Eh, y la pregunta
no tiene una respuesta única. En algunos casos eh, se traslada a la tarifa, como debería ser siempre, y en otros casos no. En otros casos es especulativo, o sea, es el índice menos X porcentaje. Y bueno, y la necesidad de trabajo es tan grande que muchos transportistas aceptan. Fundamentalmente los pequeños y medianos lo tienen que aceptar. Te consulto por otros temas que hacen también a la estructura de costos del transporte que salieron ya hace mucho tiempo de etapa de los diarios y no sé en verdad si esto está resuelto. Hubo faltantes por tema en restricciones, ¿no?, a los dólares para las importaciones por el rubro neumáticos. Había fuertes sobreprecios que daban vuelta, ¿no?, la ecuación de costos de ustedes. ¿Esto se subsanó? ¿Sigue pasando? A ver, la provisión de neumáticos para los camiones, que es más compleja que para los automóviles, digamos que tuvo un pico muy complicado el año pasado, por mediados de agosto, y eso se fue normalizando. Hubo ahí una tarea de la aduana. Nosotros denunciamos algunas cosas que estaban pasando en cuanto a retenciones, en cuanto a amparos que tenían algunos distribuidores de neumáticos para comprar a oficial y el atesoramiento de una cantidad muy importante de neumáticos que hacía subir los precios y fomentaban el contrabando, porque muchos transportistas, fundamentalmente los que estaban cerca de las fronteras de países vecinos, compraban en países vecinos y entraban a la Argentina con esos neumáticos de contrabando. Por supuesto, lo compraban a un valor mucho menor. Eso la verdad que fue un trabajo que fue atendido por las autoridades y se normalizó la provisión de neumáticos, no el precio, ¿no? El precio sigue siendo, comparado con neumáticos de países limítrofes, a un valor muy superior a lo que se puede comprar en otros lugares. Y eso está mal, la verdad que está mal. Está claro. Roberto, por último, teniendo en cuenta lo que hay por delante, se anticipa por parte de muchos analistas en materia económica que probablemente haya algún nuevo salto devaluatorio después de la elección del 22 de octubre, otro tanto quizás potencial y eventualmente después de un balotaje, si lo hubiera. Esto ya lo vimos, tuvo un correlato prácticamente inmediato, ¿no?, con la inflación. Este 20% de suba de costos del transporte en un mes nada más, ¿vos creés que se puede repetir? ¿Es un techo? ¿O si se puede volver a dar ese escenario, podría nuevamente tener el transporte de cargas una fuerte suba de costos puntual, específica? Emanuel, es tan dinámico la cotidianeidad que es realmente. Hoy yo no tengo un elemento técnico para dar una respuesta precisa. Sí, los peores pronósticos de los economistas se están cumpliendo en el sentido que la nominalidad es tan alta de la inflación que el menor cimbronazo hace que todo se dispare. Vos fíjate que esta devaluación, que tuvo un propósito, en menos de un mes fue equiparada por el aumento de precios. Entonces, nada puede llegar a negar la respuesta afirmativa a tu pregunta. Pero, bueno, máxime que estamos en momentos de definiciones políticas, pero sí podría pasar que hubiese otra evaluación y que rápidamente, sin un sustento técnico, y me refiero a algo concreto que analice el significado que puede llegar a tener una devaluación en cuanto a un plan que la respalde, puede llegar a pasar lo mismo, claro. Y llevamos ya hasta el momento con este 20,3% del mes pasado de costos en suba. Roberto, ¿cuánto ha acumulado en lo que va del año? Mira, en los primeros 8 meses del año, la cifra es escandalosa porque la cifra es casi del 92,5%, exactamente. Es altísima y interanual, digamos, agosto a agosto, es del 149%, es largamente superior al índice de precios al consumidor. No es algo que esté bien, la verdad que es algo que está mal. Roberto Rivero, director ejecutivo de FADEAC, gracias por haber estado, muy Emanuel, amable. muchas gracias y muy amable por el espacio. Abrazo grande. Chau, chau, Última igualmente. pausa.